Ok, las válvulas como tal nos van a dar la ventana de ingreso para la mezcla fresca y las ventanas de salida para que los gases quemados puedan ser expulsados. Como dice acá, fueron evolucionando a la par del desarrollo de los motores. Inicialmente eran sistemas SB, luego fueron o evolucionaron a sistemas OHB, posteriormente a OHC, y en la actualidad son OHC y doble OHC, llegando a los sistemas modernos de BBTI y los free valve. Son sistemas que, bueno, a la par de la evolución de los motores, tenían el objetivo de ir mejorando el proceso de intercambio de gases. Esto de mejorar la mezcla para poder, la cantidad de mezcla que ingresa a los cilindros para poder tener una mayor potencia en los motores. Acá tengo algunos de los sistemas de accionamiento de válvulas más comunes en los motores con accionamiento mecánico de elevación de válvulas. Este es el OHB, donde la válvula inicialmente tenía una configuración lateral, como en las motos acá, lateral al lado del pistón, por donde ingresaba la mezcla. Ese era SB. Ya esta es una representación gráfica de lo que sería OHB. Overheat valve. Válvula sobre la cabeza. Y esta es el cam. Ahí está el cam, el eje del árbol de levas. Un momentito. Alguien quiere entrar en serio, pero ¿por qué no? Sí, pero acá no me deja, no está Pablo, o sea, no aparece su lista. No es que la lista, sino cuando dice alguien quiere unirse a esta llamada, tiene que aparecer la persona, ¿no? O sea, cualquier persona, pero no aparece. Agregar a las personas. Aquí está. Ya apareció. Ahí está, ya apareció su nombre. Ok. Ya ingresó Pablito. Bienvenidos. Sí, buenas tardes. Disculpad, muchas gracias. Buenas tardes. No te preocupes. Estaba peleando con el PowerPoint para poderte ingresar. Entonces, acá ya tenemos representaciones OHC. Overhead cam, o sea, es una sola overhead cam. Y aquí es double overhead cam, de doble OHC. Entonces, estas son las representaciones, la 2, 3, 4 y 5, son representaciones modernas de la ubicación del árbol de levas ya sobre la culata o en la culata, sobre la cabeza de válvula, ¿sería? Overhead sobre la cabeza. Entonces, cam, árbol de levas sobre la cabeza o en la cabeza de válvulas. 2, 3, 4 y 5 ya tendrían la representación de los árboles de leva en la culata. A diferencia de este modelo que es OHB, donde se considera que todavía el árbol de levas está en la parte inferior del bloque de cilindros, que hay muchos motores, ¿no? Hay muchos motores de estos que tienen esta configuración. Obviamente implica mayor cantidad de piezas, balancín, varilla de empuje, vástago. Entonces, implica una gran cantidad de piezas. A diferencia de esta otra construcción, cuyo objetivo es simplemente abrir las válvulas, al igual que el primero, pero acá tengo solamente árbol de levas, tasa de empuje, resorte y válvula. Menor cantidad de piezas. Menor cantidad de piezas, menor inercia en la última pieza de empuje. Y eso provoca menor desgaste en las piezas. Entonces, estas van a tener mayor cantidad de desgaste por las masas inerciales que se desplazan hacia la válvula, a diferencia del número 5 o del número 4, donde todavía tenemos balancines. ¿Ven? Entonces, cada motor es exclusivo en su construcción, en su diseño,
y pues han ido evolucionando a la par de mejorar el sistema valvular. Los sistemas SB, OHB, OHC y OHC llegaron hasta los sistemas modernos de BBTI y los free valve, válvula libre, ¿no? Al igual que los inyectores de los sistemas de inyección. Un momento, por favor. Entonces les decía, al igual que las válvulas normales, se tuvieron que pasar a un diseño moderno, al igual que los inyectores. Los inyectores de gasolina funcionan en base a pulsos eléctricos. Entonces, el tiempo de duración de estos pulsos nos determina el caudal de combustible que va a ingresar hacia el interior de la cámara o hacia el tracto de admisión. En este caso tenemos los free valve, que tienen estas electroválvulas, estas piezas en gris son electroválvulas, pero accionadas, además de electricidad, tienen celdas neumáticas o conductos neumáticos, electroneumáticas se aplicaría acá, para la apertura y cierre de las válvulas. Entonces las válvulas trabajan bajo el principio de accionamiento de los inyectores por pulsos eléctricos. Y bueno, la computadora a través de esta terminal es la que va a controlar la secuencia de apertura y cierre de las válvulas. De esta forma se optimiza en mayor medida el proceso de admisión. Ya no son elementos del futuro, sino estos elementos ya están presentes en muchos vehículos. En motores a diésel se ha adueñado, voy a decir, de este tipo de tecnología para poder alcanzar menores niveles de contaminación. Entonces, por ese lado es de que tiene esa aplicación. Cualquier pregunta que haya, por favor, la lanzan inmediatamente para poder verificar o aclarar el contenido. Muy bien. Esta es en esta lámina se presenta un sistema SB, side valve, válvula al lado o válvula lateral. Entonces, acá está la válvula. En este caso, la válvula desde el árbol de levas inferior en el bloque de cilindros empuja a nuestro vástago. Este vástago tiene un regulador mecánico por contratuerca y esta es la válvula. Entonces, el efecto de la válvula es elevarse para que pueda ingresar mezcla a la cámara de combustión en nuestro motor. Entonces, la configuración acá, fíjense, es de que el resorte acciona hacia arriba. El resorte acciona hacia arriba. Genera resistencia hacia abajo. A diferencia de los motores, como en este caso, que tiene un sistema overheat, donde el resorte acciona hacia abajo y causa resistencia hacia arriba. Entonces acá el empuje de la leva es transmitido a la varilla de empuje, de la varilla de empuje al balancín, y el balancín es el que va a permitir de que la válvula pueda abrir o cerrar de acuerdo a la posición de la leva. Este mecanismo ha sido desarrollado, ha sido un gran salto tecnológico en los años 40, finales de los años 40, inicio de los 50, que el motor pueda tener la válvula en la culata y que su accionamiento sea a través de una varilla y un balancín. Hace 70 años, esto era el último grito de la tecnología. ¿Vean? Sí, Jorge. Ajá. En este caso,
Acá era un mecanismo muy simple. El engranaje del cigüeñal era un engranaje dentado, normalmente helicoidal, un engranaje dentado. Como estaba muy próximo al engranaje del árbol de levas, era engranaje con engranaje. Relación de transmisión 2:1. Sí, 2 vueltas de cigüeñal, 1 vuelta de árbol de levas. O sea que el tamaño era el doble, ¿no? Del árbol de levas era el doble que el del cigüeñal. Uh-huh. Cuando el mecanismo se alejaba ligeramente, porque quizá el motor era, voy a decir, cuadrado o super cuadrado, más chato que alto, entonces el árbol de levas estaba muy alejado del cigüeñal. En ese caso se utilizaba una cadena metálica. Entonces, una cadena metálica bajo el mismo principio, relación de transmisión 2:1. Uh-huh. Entonces, esos dos sistemas fueron los que se emplearon. El sistema de engranajes era muy bullicioso, era muy, ¿no? O sea, dientes todo el momento en contacto. Luego se pasó a las cadenas, la cadena era más silenciosa, entonces se optó por de que los motores de alto rendimiento usaran cadena. Y ese fue el principio de que la cadena se podía usar tanto lateralmente como luego hacia la parte superior. Bueno, este todavía es lateral, hacia la parte superior. Luego, más adelante tengo gráficos de ese tipo. ¿Ok? Vamos a ir llegando ahí. Entonces, ese era el mecanismo de accionamiento del árbol de levas y a través del cigüeñal. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta quizás haya? Ya les estuve explicando de que algunos sistemas, ustedes estuvieron practicando este para poder garantizar la holgura en la terminal del balancín y el extremo de la válvula. Entonces, este es el mecanismo. Acá está el mecanismo. Cigüeñal, árbol de levas. Entonces, por la ubicación, quizá en esta configuración haya sido necesario utilizar una cadena en la parte baja del bloque de cilindros. Acá hay un tornillo de ajuste del balancín. Con eso se podía corregir la holgura del balancín. Sin embargo, acá dice empujador con compensador hidráulico de juego de válvulas. Entonces, muchos vástagos, estos vástagos eran cargados con aceite. Y al ser cargados con aceite, la holgura de separación era relativa o era dependiente de la presión de aceite que llegaba a llenar el interior del vástago, el volumen de aceite que lograba ingresar al volumen del interior del vástago. Es un sistema muy interesante porque en función a las RPMs, la presión de aceite va variando desde 2 bar hasta 5 bar, 1.5 bar hasta 5 bar más o menos. Entonces, a menores RPMs, menor presión, menor tiempo de apertura. A mayores RPMs, mayor presión de carga y mayor tiempo de apertura. Era como voy a decir, como un BBTI, pero en función a la presión de aceite. Entonces, un sistema muy interesante que durante los años 60 y 70 prácticamente también se adueñaron del mercado automotriz como un gran invento, como un gran avance de la tecnología automotriz. En clases les voy a mostrar los vástagos hidráulicos que tenemos de muestrario en el taller. Muy bien. Vamos. Este ejercicio ya lo hicieron, estuvieron regulando las válvulas, generando afloje o apriete en la tuerca, en la contratuerca de seguro. Y con el gauge, ustedes determinaron cuál iba a ser la holgura en una determinada válvula, ¿no? Entonces, ese gauge es el que determina la holgura de dilatación de nuestra válvula cuando ésta ya ingrese en trabajo. ¿Okay? Para más adelante, acá, cuando esta holgura no es suficiente para poder generar el proceso de dilatación o compensar el proceso de dilatación de la válvula, comienza a haber un desplazamiento negativo.
O sea, acá ya es tope. Acá al ser tope y el balancín también, no, en el otro extremo va a tener tope con respecto al árbol de levas, obviamente a lo único que le queda a la válvula por su efecto dilatante es dilatarse hacia el interior de la cámara, generando estas aperturas. Y si genera ese tipo de aperturas en el asiento de la válvula, va a provocar de que haya fuga o falta de compensación en el proceso de compresión, ¿no? Un cierre hermético en el proceso de compresión. Entonces, esta ya es una falla mecánica debido a un mal procedimiento de regulado de válvulas. Ustedes también ya lo han experimentado y han determinado estas holguras y creo que ya están pues aptos para poder desarrollar esta tarea. ¿Alguien que desea hacer algún comentario, algo que quieran preguntar, aclarar? Las culatas modernas tratan de formar una especie de cámara hemisférica o como una media naranja acá sobre el pistón y la forma de la culata y la disposición de las válvulas. Hacerlo una especie de hemisférica, o sea, la mitad de una pelota, para que la turbulencia al momento de ingresar los gases frescos puedan generar una mejor mezcla del aire con el combustible que está evaporado al interior. Entonces, por esas razones, la disposición de las válvulas en forma angular. El motor GA13 tiene esta disposición de válvulas. El motor Toyota, el motor Toyota todavía es lateral con válvulas vecinas, ¿no? No tiene todavía este tipo de disposición. Pero ese fue el justificativo por el cual se diseñaron las válvulas en esta forma. Muy bien. Otro mecanismo en el cual el árbol de levas ya se encuentra sobre la culata. Ustedes han practicado con este tipo de mecanismos para el proceso de regulado de válvulas, donde el tornillo regulador ataca directamente sobre la válvula. Y esa es la holgura que se tiene que calibrar o dejar para que durante el funcionamiento pueda ser compensado por la dilatación. Muy bien. Excéntrica se refiere a la excentricidad de la leva. Eso es la excéntrica. De igual forma, acá la leva empuja a nuestro balancín. El balancín a través del tornillo regulador, tornillo de ajuste, y bueno, el taque o empujador que tiene una separación con el extremo de la válvula. Acá tengo otros mecanismos, fíjense. Acá el apoyo de la válvula es el que actúa como elemento regulador. El apoyo del balancín actúa como elemento regulador de tuerca y contratuerca para poder del otro extremo regular la holgura de la válvula o regularla o verificar la holgura entre la leva y el elemento empujador en esta zona. Entonces acá tendría que ingresar el gauge. Acá, ahí. Entonces ahí es donde se puede verificar la holgura. Y este tipo de dispositivos de regulación son los que se tienen en algunas marcas de vehículos. Entonces existe, vean, acá está ingresando el gauge entre la leva y el elemento empujador o balancín acá. Y ahí se está verificando la holgura. La tuerca de ajuste es la tuerca superior, la tuerca de apriete es la tuerca inferior, contratuerca o apriete. Y la de ajuste es la de arriba o la de regulación. ¿Alguna pregunta? Es una llavecita esta. Las llaves especiales solamente llegan para los dealers, o sea, para los representantes. Datsun tenía su representante que era Taiyo Motors, pero ya Datsun ya no existe.
Nissan es la que de esta fábrica se apoderó o se apropió de la marca Datsun. Entonces, estas llaves no van a encontrarlas en el mercado, no hay. Aunque no está difícil fabricarlas, ¿no? Lo particular de estos es que son llaves muy delgadas para que entren a esta zona de la tuerca. Nosotros las llaves las conocemos, voy a decir, de un grosor estándar, pero estas llaves son del mitad de ese grosor, de ese espesor. Entonces, en taller, nosotros lo que hacemos normalmente es agarrar una de las llaves estas, las comunes, calentarlas al oxígeno en esta zona y formar este tipo de L. Antes, previamente, esmerilar el espesor para que pueda ingresar a la tuerca de ajuste, a esta zona, ¿no? A esa zona de tuerca de ajuste. No solamente se hace esto en motores a gasolina, en motores a diésel, cuando ustedes estén en el banco de pruebas, van a ver de que para poder ingresar, más o menos esta es la configuración para poder regular lo que son las líneas de inyección en las bombas inyectoras en línea. Se necesitan llaves muy, muy delgadas. Entonces, en el taller no las tenemos. En nuestro taller, acá en la UMSA, no las tenemos. Entonces, lo que se hace es agarrar una llave cualquiera y esmerilarlas y hacerlas especiales. Obviamente, las llaves normales, las originales, son ya de fábrica, delgaditas, ¿no? Delgadas y de alta resistencia. Entonces, así hacemos las llaves especiales en nuestros talleres. Salvo que ustedes tengan la oportunidad de hacer pasantías o prácticas en los dealers, en los talleres dealers, representantes de las marcas, voy a dar ejemplos, Taiyo, Toyosa, etcétera. Ahí sí tienen el acceso a llaves especiales para tareas específicas en marcas. Acá dice Datsun, alguien puede decir Toyota, alguien puede decir Nissan, HR15 o el CR16, CR12, etc. Entonces, para cada motor existen llaves especiales. Muy bien. Ok. George. Acá, ahí está, vean, esta es la forma esquemática en un corte frontal, en un corte transversal, perdón, de la válvula, el balancín y el apoyo regulable. Ahí está la contratuerca y el tornillo de regulación. Entonces, la altura del tornillo de regulación es lo que va a determinar la holgura entre la leva y el balancín o el empujador, acá en esta zona. Entonces, esta parte esférica es la que actúa de apoyo para nuestro balance. ¿Muy bien? Estos ya son vástagos hidráulicos o taques hidráulicos. Vean en forma gráfica, con rodillo seguidor, simplemente así planos. Estos son taques planos. Acá tengo taques planos con punto de rotación hemisférico. Estos son apoyos que irían en vez de este tornillo. Acá irían como apoyos hidráulicos. Y en vez de roscado tendría acá una cámara llena de aceite, como un cilindro, donde, les vuelvo a repetir, la presión de aceite que ingresa o carga a los vástagos por estos orificios son los que van a determinar la altura de regulación. Ahora, si es que uso un aceite de mala calidad, un aceite que no mantiene su viscosidad a altas temperaturas, principalmente mucho cuidado con eso de la viscosidad, a altas RPMs, si bien va a generar la presión de carga, al no tener la suficiente viscosidad, ese aceite se va a fugar por el mismo orificio, lo cual va a provocar de que no haya carga del vástago de este apoyo. Y si no hay carga del vástago, no va a poder regularse la altura adecuada de apertura. Y eso va a generar una mayor holgura, va a estar suelto, va a estar muy abierto. Y eso obviamente genera un funcionamiento con golpeteo, un martilleo constante de el balancín contra la válvula, ¿no? Desagradable el oído, pero en el tiempo va a generar también pues un desgaste acelerado de la válvula, de esta zona. Entonces,
Esos son algunos de los criterios que se tienen que cuidar con respecto a dejar holguras demasiado abiertas. Muy bien. En este caso, este tipo de configuración de balancines, fíjense, estos balancines que parecen patinetas, tienen que ser regulados con el uso de torquímetro en su eje. Entonces acá no tienen un apoyo, solamente el torquímetro es el que va a ir ajustándose para generar la holgura adecuada. Las tuercas aquí son autobloqueantes. Entonces, al ser autobloqueantes, no necesitan contratuerca. Solamente el uso del torquímetro se autobloquean y eso permite de que estos balancines trabajen de forma eficiente. Muy bien. Este sistema ya lo conocen, el de regulación de las válvulas. Preguntas hasta acá. No hay preguntas. De esto también ya les comenté, los comentamos en clases. Estas son las tazas y los tejos. Dijimos que esta parte es el lado de la taza y este pivotito es el que va como empujador sobre la válvula. Ahí está, estarían con los empujadores hacia arriba. Estos serían los tejos, las tazas y los tejos. Y ahí está la taza. Ahí está la taza libre sin el tejo. El tejo fue extraído acá. Entonces, esta moneda calibrada, ya fue extraída y no está presente en la construcción. Pero vayamos a ver más adelante. Ahí están los tejos. Cada uno de esos números representa el espesor de estos tejos. El 405 sería 4.05 milímetros. 335 sería 3.35 milímetros. O sea que tiene una variación de 5 centésimas de milímetro. Hay una gran mayoría de 335 y 400 que se utilizan para compensar las holguras en el juego de válvulas. Muy bien. ¿Preguntas? Aquí están las monedas para escape. 270, 275, 255, 225. No son la misma medida. Estas son las medidas en milímetros y estas son las medidas en pulgadas. Si bien estamos familiarizados con este tipo de tejos, fíjense, son monedas como de 2 bolivianos, un boliviano, 2 bolivianos, algo así, de ese diámetro. Pero también existen tejos pequeños, estos tejos. Existen así modelos de vehículos que tienen tejos así pequeñitos, como las monedas de 10 centavos. Entonces, todas las válvulas tienen un sistema de regulación, ya sea por tornillo o por este tipo de láminas calibradas que las denominamos tejos. Hasta ahí la regulación. Ahora ingresemos a la parte que ya habíamos descrito con ustedes en clases con respecto a la geometría de la válvula. Acá vamos a ver, no sé, un menú, perdón. Acá. Es importante considerar el ángulo de la válvula y la planitud de este ángulo de 44.5 a 45.5, de 45 grados. La parte frontal, el asiento de la válvula tiene que tener una parte plana. Tiene que tener un espesor de reserva, esta línea con esta otra, de una separación mínima de 1 milímetro, o sea, tiene que ser mayor a 1 milímetro. El vástago de la válvula es toda la parte cilíndrica de la válvula. Con respecto a la guía de válvula es esta parte amarilla, acá en ambas válvulas. En este caso sería el vástago en color rojo y la guía estaría en color amarillo.
Del otro extremo, la de admisión sería en color celeste con el amarillo. También existe una holgura. Esa holgura entre ambas válvulas tiene que tener una medida pues calibrada, porque si hay una excesiva holgura va a haber un cabeceo en la cabeza de válvula y ese cabeceo se va a transformar en un desgaste prematuro del asiento de válvulas. Entonces, cuando hacemos el cambio de válvulas, estamos obligados a cambiar la guía de válvulas. Cambiamos la guía de válvulas y también los retenes de válvula que están acá en color verde, junta de estanqueidad. Entonces acá tengo los retenes, la válvula, la guía de válvula. ¿Ok? Vean cuántos cambios se tienen que desarrollar. Obviamente nosotros en el taller ahora no vamos a poderlos desarrollar por el tema presupuestario, ¿no? El juego de válvulas debe estar alrededor de los 500, 600 bolivianos para cada uno de los motores, principalmente el GA13. Y las guías creo que están también alrededor de 500 bolivianos. El trabajo del tornero debe estar entre 400 a 600 bolivianos. Entonces ahí ya tengo casi 1.600 bolivianos, solamente en la reparación de la válvula, de la culata. Entonces se hace nomás un tema presupuestario que no es todavía tarea del mecánico. Estamos hablando de tornería. El diagnóstico es problema nuestro. Y la verificación de que el tornero haya hecho bien su trabajo también es tarea nuestra. ¿Ok? Preguntas. Esta parte. No. La guía de válvula es esta parte. Esta. A ver, voy a buscar un gráfico. Acá está. Esta sería la guía. Miren, acá está en color amarillo. Es un tubito, es una parte cilíndrica diferente a la culata. O sea, la culata simplemente va a ser el soporte. Y el soporte puede ser de aluminio. Hay culatas de plástico, les comento. ¿Okay? Entonces, esta culata es de aluminio. Nuestros ejemplos del taller son de aluminio. Pero esta pieza en amarillo es de acero, junto con la válvula que también es de acero, que tiene, bueno, una configuración en su composición de acuerdo a la fricción, temperatura, distintos materiales, que ya les voy a enviar el detalle de estos materiales. Entonces, esta es la parte de arriba. Ahora vamos a ver acá está. Esta es la parte de arriba. Esta es la guía de verde petróleo, lo sacaron, que se desgasta junto con el cuerpo de la válvula. Pero lo que les decía, que se separa y que se desgasta también aparte, es esta otra pieza, que es el asiento. Las guías de válvulas, si tenemos las herramientas adecuadas en el taller, las podemos cambiar. Se hace con la prensa hidráulica. La prensa hidráulica nos va a ayudar a poder extraer estas guías y reemplazarlas con las guías nuevas. Lo importante acá es considerar siempre las alturas, estas alturas de asentamiento, de inserción, que el fabricante nos da como alturas estándar. Entonces, eso sí hay que considerar. También hay que considerar si que las guías son de admisión o de escape. En eso hay que tener mucho cuidado para no intercalar estas guías, porque los diámetros de las válvulas son distintos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado al momento mucha atención al momento de desarrollar el cambio de guías de válvula como tarea de taller mecánico.
tarea de taller de tornería, los asientos, claro, está. Ok, Jorge. Error en el montaje del resorte, miren, provoca una fuerza de resistencia, de reacción que genera un momento flector en la cabeza de válvula y puede generar un quiebre en la válvula. Entonces, hay que tener mucha atención cuando se desarrolla el montaje de la válvula. Ok. De esto también habíamos hablado con respecto, esto ya han practicado, han extraído los seguros, los conos, el platillo o el plato del resorte también lo han extraído, han visto la parte cónica, la parte donde al final de la válvula se asegura en el canal esta protuberancia de los seguros cónicos. Toda esa parte ya la hemos practicado. Esta es la configuración, la geometría del asiento de válvula, los 90 grados, que a partir de la recta vertical serían 45 izquierda, 45 derecha. Y lo que tenemos que tener en cuenta, la forma del asentamiento de la válvula. La válvula tiene que asentar acá al medio del asiento. No tiene que asentar en todo. No es tarea que la válvula asiente en toda la superficie. Solamente que tiene que estar centrado en el medio. No puede estar muy por arriba ni por hacia abajo. ¿Vean? Entonces, estas dos configuraciones son incorrectas. Tiene que estar al medio. Entonces, nuestro punto de contacto va a tener que ser acá, al centro. Así como esto. Ahí está, ¿vean? Tampoco es toda la superficie angular, la de 45 grados. El ancho del asiento. Lo que les decía el día viernes, 1 milímetro, 1.4 milímetros. En válvula hasta 1. La válvula tiene que tener esta reserva de desgaste, esta altura. A diferencia de esta otra, miren, esta ya no tiene, está ya acuchillada la válvula. El ángulo termina en la parte plana de la válvula y genera una punta cuchilla. Por termodinámica, ustedes saben que estas puntas cuchilla o las aristas muy afiladas son concentradores de calor. Y cuando hablamos de concentradores de calor, estamos hablando de autocombustión de la mezcla. Entonces, sin necesidad de chispa, esas partes concentradoras de calor pueden generar el inicio de una combustión descontrolada, algo parecido a la detonación, pero por autocombustión o por combustión espontánea por zonas calientes. Muy bien. Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Apenas ya nuestras válvulas estén pareciéndose a estas, hay que cambiarlas. Y, bueno, el cambiar válvulas implica cambiar asientos de válvula, implica cambiar guías de válvula. Muy bien. Preguntas. Recién estaban... Sí. Hola. Más o menos, un estimado más o menos, ¿cómo notaríamos ya que, digamos, las válvulas estarían en ese aspecto, en ese tipo de desgaste? De desgaste. Obviamente tenemos que desarmarlas. La culata, al momento de bajar la culata, ya vamos a tener una visión gráfica de nuestra válvula. Esta es una válvula que ha sido inmediatamente extraída del motor. Y miren, ya está quemadita, pero a la vista se nota de que no tiene canal. Está sucia, sí, pero no tiene canal. Y tiene una altura de reserva entre la parte cónica o la parte angular de 45 grados y la parte plana. Esta altura tiene que ser de 1 a 1.4 milímetros, según cada fabricante, ¿no? En motores a diésel debe ser mayor porque son piezas mucho más grandes. Acá miren esta parte. Ahí.
Estas válvulas, por el color, porque están en color negro, están ya quemadas, estas válvulas ya han trabajado en los motores, solamente que estas válvulas han sido sometidas a un proceso de corrección del asiento. Les comentaba en la anterior clase de que existen esos tornos de corrección de asiento de válvula. En la carrera tenemos el torno ese, lo que no tenemos son las piedras. Entonces, es bien interesante sacar de las válvulas viejas superficies así, nuevecitas, para poderlas asentar. Lo que ustedes están haciendo en clases es asentar, obtener un cierre hermético entre este asiento y su válvula. Sí, esto todavía está en proceso, porque aquí cuando ya está asentado sale una línea bien finita. Entonces, estos ejemplos están en proceso de asentamiento. Sucia, asentada por la máquina de asentamiento de válvulas, por el torno de válvulas, acá ya ha sido sometido a un asentamiento con respecto a su asiento de válvula. ¿Ok? Entonces, vean. Sí, Jorge. Ya. El procedimiento que se exige de hacerlo en taller es porque cuando tú vayas a arrancar el motor, hay muchas piezas que pueden estar con posibles fallas. Las anillas van a ser nuevas. Posiblemente los pistones sean nuevos. Entonces comienza a haber varios criterios de falla, posibles fallas, en que quizás las anillas no estén muy bien armadas o estén con demasiada holgura, o que las válvulas que hayan sido insertadas nuevas no hayan sido bien asentadas. Entonces, lo que queremos hacer al asentar bien las válvulas en taller es eliminar esa posible falla durante el arranque. Hay muchos talleres que no asientan válvulas. Llega del tornero y lo arman directamente. ¿Y quién me dice que el tornero ha asentado bien las válvulas si no he verificado? Porque del tornero su tarea es cambiar nada más, no es asentar. Es una cortesía que te lo asiente, pero no te garantiza de que esté hermético. Entonces, si tú no garantizas de que esa válvula asienta bien, vas a tener fallas en fugas de compresión. Y si hay fugas de compresión, ese motor va a tardar en arrancar o va a tener un arranque muy difícil recién reparado. Entonces, ese es el posible riesgo que tienes ante tantas piezas nuevas que estás instalando en el bloque de cilindros. Entonces, la tarea previa nuestra es eliminar esa posible primera falla que serían válvulas. Luego, cuando hablemos de las anillas, vamos a tener que eliminar la posible falla de las anillas. Luego, cuando instalemos el empaque de culata, vamos a tener que eliminar la posible falla de fuga por empaque de culatas. Entonces, estamos viendo posibles fallas al momento del montaje. Una vez que ha arrancado, igual tienen que someterse a un proceso de asentamiento, porque cuando las piezas son nuevas, tienen demasiadas aristas, tienen superficies demasiado rugosas o son superficies que no están compartiendo mismos niveles de rugosidad. Entonces, y el asentamiento obviamente genera desprendimiento de material, fricción, y toda fricción genera calor. Entonces, durante ese periodo de asentamiento de 200 a 400 kilómetros, es de que el motor tiene que trabajar sin carga, sin esfuerzo, para que estas concentraciones de calor no deterioren a las piezas recién instaladas. Esa es la lógica de por qué se exigen estas tareas adicionales, George.
Ok, estamos para eso. Bueno, esta tarea ya la hicieron ustedes, estuvieron asentando válvulas, pero no las han terminado, todavía está pendiente esto de asentarlas, para tener la garantía de que la culata está bien armada, no va a haber fugas por la culata y que si hubiese algún problema de falla de compresión, no va a ser la culata, va a ser otra pieza, ¿no? Entonces, esa es la forma de eliminar algún tipo de percance durante el arranque. Acá ya tengo, bueno, voy a ir un poco para atrás acá. En los sistemas tradicionales donde se emplea el árbol de levas como empuje de la válvula para generar la apertura de válvulas, la pieza que se encarga del cierre de válvulas es el resorte, porque el resorte en reacción a la compresión jala a la válvula contra su asiento. Entonces el resorte es el que se ocupa de cerrar la válvula. El resorte se ocupa de cerrar la válvula y el empuje de la leva se encarga de abrir la válvula. Entonces tenemos dos distintos componentes para el accionamiento de la válvula. Esto puede provocar a altas RPMs que la velocidad de cierre de la válvula provoque fuerzas inerciales en el resorte. Y a altas RPMs, superando 4.000, 5.000 RPMs, los resortes pueden llegar a vibrar, generar vibración y generar rebotes durante la apertura y sin necesidad de la leva que la válvula pueda abrirse. Entonces, ante estos problemas de apertura y cierre, dependiente de fuerzas de reacción, la fuerza de Hooke, o también las fuerzas inerciales de la masa del resorte, es que se vio por conveniente diseñar nuevos sistemas de apertura y cierre de válvulas. Acá este es un sistema desmodrónico. Este sistema desmodrónico ya no tiene resortes, fíjense. Abre válvula, ahí está la apertura de válvula por esta leva, pero el cierre de la válvula está comandado por otra leva a través de este balancín. Entonces la apertura es por esta leva, en color morado voy a decir, y por la leva café es que se cierra la válvula. Motores de altas RPMs es que usan este tipo de sistema desmodrónico. Ducati, la firma Ducati de motocicletas es la que diseñó por primera vez este tipo de sistemas para sus motores de competición. Y muchos motores de automóviles de alto rendimiento también usan sistema desmodrónico para apertura de válvulas. Con esto se garantiza aperturas y cierres sincronizados en el giro de este árbol de levas de apertura y de este árbol de levas de cierre. Vean. Entonces, así está la tecnología. Vean. Ok. Muy bien. Pasemos. Otro sistema desmodrónico. Ya no hay resortes. Los resortes ya están ausentes acá. Solamente engranajes, levas y levas de cierre. Levas de apertura a los laterales y la leva del centro es leva de cierre para válvulas. Muy bien. Disculpe, ingeniero, una consulta. En el anterior gráfico que nos mostró, la otra leva de cierre de válvula, ¿gira sentido, o sea, continúa el sentido de giro de la leva o es el sentido contrario? Porque el anterior gráfico después de este giraba en sentido contrario. Esta leva, si bien la leva de apertura es en sentido horario, esta va a girar en sentido contrario. Esta, en sentido contrario va a girar. Está bien, ingeniero, gracias. Tienes esa duda. Esta va a girar en sentido horario y esta en sentido contrario. Y esta en sentido horario. Entonces, esta, la del centro, es la que comanda el giro de las levas. Esta, la del centro. ¿Okay? Y acá, esta gira en sentido contrario y ambas laterales giran en sentido horario. El sentido de las flechas. Entonces,
ese mecanismo. Habría que hacer algún modelo didáctico para poder explicar esto, porque no tenemos, ¿no? En nuestro mercado no llega Ducati. Debe ser muy, quizá ahí en el Chapare, ahí llegan muchas cosas raras. Uh-huh. Y una consulta más sobre sus otros mecanismos Ya. de estos. ¿Están están con poleas sincronizadas? O sea, en el sistema de distribución, ¿están conectadas en poleas o Claro, ya son no, independientes los siguientes? no son independientes, son totalmente sincronizados, por eso tiene acá el dentado. Y los dentados, como ustedes vieron al momento de desmontar las culatas, tienen sus puntos de sincronización. No puede ir en cualquier engranaje, en cualquier diente. Tienen que ir bien sincronizados para poder respetar las alturas de apertura o los ángulos de apertura y los ángulos de cierre. Entonces, igual tienen sus puntos de sincronización. En la actualidad, con tantos árboles de leva que hay y todo esto, los sistemas de sincronización realmente se han vuelto una locura. Entonces, y creo que el celular ahí ayuda mucho porque al momento de desmontar uno puede sacar la fotografía y tener ya una información gráfica de cómo estaba montado antes del desmontaje y cómo tendría que desarrollar el montaje de las piezas durante el armado. Entonces, esa es la técnica que más se emplea en la actualidad. Y bueno, si es que tienes el acceso a la información del manual original, entonces ahí también vas a tener los puntos de sincronización. Sin embargo, les voy a publicar un manual de sincronización de motores. Uy, que ahí hay locura de sincronización, pero mejor es que lo vean ustedes, luego me comentan, ¿ok? Al final de la sesión les voy a publicar ese tipo de manual. Muy bien. Ingeniero, siguiente eso, mi duda era la de, por ejemplo, en esos tres Engranajes. engranajes, seguramente los tres están conectados al sistema de distribución o solamente uno. O sea, digamos en el medio, digamos, para que gire y haga girar los otros dos exteriores. Claro, O los tres están conectados. uno solo es el motriz y los otros dos son arrastrados. Entonces, normalmente el del centro es el motriz y los dos laterales a través de los dientes de la parte de empalme dental acá y este empalme de engranajes hace de que el engranaje motriz, el que está girando en el sentido contrario, permita el giro de los otros engranajes. ¿Ok? Entonces, uno sería motriz y los otros dos serían locos, así, ¿no? En términos simples. Uh-huh. Gracias, esa era mi duda, gracias. Ok. Acá, de igual forma, fíjense, la combinación de levas, de balancines y la forma de las levas permite el accionamiento de un sistema desmodrónico de accionamiento de válvulas. Y el free valve. Los sistemas free valve funcionan en base a un control electrónico que controla el suministro de pulsos de aire comprimido, o sea que no son totalmente eléctricos. El pulso eléctrico viene a un solenoide y este solenoide permite el ingreso de aire comprimido hacia estas cámaras, que se dirigen hacia los empujadores de las válvulas. Y eso permite que abran y que luego cierren. Resorte neumático, sensor de posición de apertura. Entonces tienen un sensor de posición de desplazamiento de la válvula para ver cuánto se ha abierto. Los ángulos de apertura y la carrera de alzada de la válvula son controlados por un sistema electrónico. Ahí, ahí ya hace partícipe su trabajo una ECO, una computadora que va a controlar la apertura de válvulas. Vean. Chao árboles de levas, chao engranajes, chao balancines, todas esas piezas que conocíamos, incluso el regulado de válvulas ya no necesitamos hacerlas acá. Directamente el sistema lo va a desarrollar a través de el accionamiento neumático. ¿Qué tal? Uh-huh. Sí, mediante un escáner verificar el desplazamiento de la válvula, que seguro el fabricante nos va a decir cuánto tiene que abrir
la válvula en ralentí, en 2000 RPM, en 5000 RPM, etcétera, y va a haber distinta alzada. También nos va a indicar a cuántos grados antes los ángulos de apertura y de cierre también son comandados por los pulsos neumáticos acá. Entonces, en función a eso, pues hacemos nuestro diagnóstico. Y si están malos, hay que ver la forma de calibrarlos mediante procedimientos electrónicos. Y si no hay salida por ahí, bueno, lo único que queda es cambio, recambio de las piezas. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Entonces, como que la parte mecánica de los motores está dejando mucho espacio a los accionamientos híbridos, ¿no? A los electroneumáticos, electrohidráulicos, piezas que, si bien parecen muy, muy sofisticados, no vaya a ser que esto se vuelva muy común en unos años para adelante. Entonces hay que estar preparados para esto. Free valve. Este tipo de válvulas fue utilizado en Audi, en Alemania. Luego una línea de Peugeot en Francia utilizó free valve. En Suecia hay una marca de vehículos Saab, SAAB, que también utilizaron este tipo de elevadores de válvulas electroneumáticos. ¿Vean? Entonces, motores o vehículos de alta gama, voy a decir. Electromagneto, la armadura, las dos copas, los resortes de apertura y cierre y la parte neumática. El sistema CAM-less Volvo. Esto es de Volvo. Sistema CAM-less sin árboles de leva, sin árbol, ¿no? Sistema sin árbol de Volvo, con un electromagneto para poder abrir o cerrar a nuestra válvula. Camiones Volvo. Hablamos al principio, cuando estuvimos hablando de combustibles, de la evolución de las Euro 1, Euro 2, Euro 3. Actualmente estamos en Euro 6 y luego nos viene encima ya Euro 7 en lo que se refiere al desarrollo tecnológico y regulación de partículas en los motores, regulación de la contaminación en los motores. Entonces, sí, Jorge. Ya, creo que tenía algún material. Voy a buscar y si no lo encuentro, voy a ver la fuente de donde busqué y les voy a pasar, ¿ok? Para que tengan una visión simple de lo que quiere decir la evolución de las euro. Y no solamente las euro, las CARB americanas. Y hay tantas normas de contaminación que obligaron a la parte automotriz a también evolucionar con la finalidad de disminuir la contaminación. Pero, ok, vamos a chequearlos, ok. Bueno, y gracias hasta ahí por su atención, jóvenes. Quiero pasar a la parte de admisión. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿No se han cansado? Porque a veces el estar cerca de la pantalla hace de que uno se canse más. ¿Cómo estamos? Yo creo que debe ser. Sí, Jorge.
Ah, sí, 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 algo parecido a un pistoncito, ¿no? Como la cabeza de un pistoncito va girando y sus ventanitas van abriendo y cerrando conductos. Debe ser por la complejidad de accionamiento, quizás porque no he visto que alguna marca, si bien se ha inventado el sistema, no se ha aplicado en forma comercial. O sea, no lo han hecho ya abiertamente hacia todas las marcas de vehículos. Entonces, quizás sea esa la dificultad. Muchos, muchos inventos de la parte automotriz se quedaron simplemente en inventos, te comento, porque cuando teníamos que aplicarlos, pues no se dio el avance tecnológico aplicado hacia el beneficio de la tecnología automotriz. Puedo comentar esto, por ejemplo, en los años 90, Honda lideraba la construcción de motores de competición. McLaren Honda, por ejemplo, era una marca de Fórmula 1 que no dejaba, creo que unos 10 años no dejó de ser campeón en Fórmula 1, entonces tenían la hegemonía, el liderazgo en la tecnología automotriz y llegaron a inventar, a construir pistones cerámicos. Habíamos hablado esto de los motores adiabáticos y todo esto de transferencia de calor, pérdida de calor, en teoría, la anterior semana. Ellos lo lograron con pistones cerámicos, pero eran pues pistones cerámicos que necesitaban ciertos cuidados muy especiales porque la cerámica al final es frágil. Si bien es aislante, es dura, todo, pero es frágil, es como el vidrio. Entonces, en casos de detonación, desaparecía el pistón porque se cristalizaba y se rompía. Entonces, era muy interesante tener estos motores en condiciones de laboratorio, en motores controlados, en pistas, pero ya cuando vas a una carretera, las condiciones son totalmente reales, o sea, fue impredecibles, que no se las puede tener en laboratorio. Muy interesante invento, pero después nadie les hizo caso. Si bien, sí. Entonces pueden haber soluciones muy interesantes desde el punto de vista teórico, pero su aplicación técnica real se ve dificultada por los materiales, por la tecnología de implementación, el mecanizado de piezas y esos aspectos. Así es. Así es, George. Ok, ¿cómo estamos el resto? A ver, ¿cómo está nuestro amigo Ronald? Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? ¿Pablito? Todo súper, Inge. Ok, Jazz. Pues sí, ingeniero. Joel creo que estaba hace rato, lo vi en línea. ¿Se salió? No hay Joel. Ya, Debe vamos estar a viendo su novela. Una de las turcas debe estar ahí. Y ya. Este temita más y luego vamos a ver qué hacemos, ¿ok? Dentro de lo que hemos ido desarrollando, lo que es el taller, la culata, los múltiples y todo eso, están ligados a los mecanismos para permitir la entrada de gases frescos y también la evacuación de los gases quemados. Entonces, este tipo de mecanismos permite que haya un proceso de admisión adecuado para cada ciclo de trabajo. Entonces, el proceso de admisión sirve para realizar el ciclo de trabajo en un motor de combustión interna a pistón. Es necesario expulsar del cilindro los productos de la combustión. Entonces, aquí estamos hablando del intercambio de gases. Entonces, tenemos que primero facilitar la salida de los gases quemados para que luego se pueda ingresar la carga fresca de aire o de la mezcla aire-combustible. En el caso de diésel, la carga fresca de aire.
En el caso de gasolina o de motores a explosión, la mezcla de aire con combustible. Los procesos de admisión y escape están vinculados entre sí y en función del número de tiempos del motor, así como del procedimiento de admisión. En mayor o menor medida transcurren simultáneamente. Bueno, ustedes ya tienen el concepto claro de que cuando te está terminando escape del anterior ciclo, ya está comenzando el nuevo proceso de admisión del nuevo ciclo. Entonces, a esa coincidencia de final de escape y inicio de admisión lo denominamos traslape valvular, solape valvular. Entonces, ese concepto ya desde el punto de vista mecánico ya se ha ido aclarando en taller. Y acá tengo el diagrama indicador de solamente la parte de admisión. Vean, acá está el eje de presiones, el eje de los volúmenes de desplazamiento, B sub H, que es el volumen de trabajo. En punto 1, inicio de escape, el desplazamiento de la válvula hasta acá, el pistón, perdón. Y en el punto 2 es donde cierra escape. De 1 llega hasta el punto muerto superior, pasa el punto muerto superior, está descendiendo y recién acá se cierra escape. Sin embargo, en el punto 3 ya ha comenzado admisión antes de llegar al punto muerto superior y transcurre admisión hasta pasar el punto muerto inferior e ir cerrando, comenzando la compresión en el punto 4. O sea, desde el punto 3 hasta el punto 4 es el proceso de admisión. Del punto 3 al punto 4 es la duración del proceso de admisión. Durante el ingreso de la carga fresca, en nuestro caso aire con combustible, este es el filtro, este es el tubo de admisión, la mariposa de aceleración, el throttle body. Tengo acá el ingreso hacia la válvula de admisión. Se encuentran distintos niveles de resistencia hidráulica. La primera resistencia que tengo es el filtro. Un filtro sucio va a generar una resistencia hidráulica. Un tubo de admisión corrugado, sucio, con demasiadas curvaturas o demasiado prolongado, va a generar también otra resistencia hidráulica. La formación de un venturi, este es el caso de un carburador, un venturi acá para poder generar depresión y lograr la succión de combustible en esta zona, también genera otra resistencia hidráulica. La mariposa de aceleración también genera otra resistencia hidráulica. Ya la entrada de la culata, el múltiple de admisión y la culata generan mayores resistencias hidráulicas. A todo eso se denomina pérdida de energía. ¿Y cómo se manifiesta esa pérdida de energía? Mediante una depresión. La aparición de una depresión. O sea que acá tengo la presión atmosférica en la vertical con respecto a Z. Acá tengo la presión, esta es la altura de desplazamiento. Desde el filtro comenzamos a experimentar una variación de presión del filtro, una variación de presión de la parte del venturi, una variación de presión media, una variación de presión en la válvula y al final tengo una variación de presión de todo lo que es el proceso de admisión. Entonces, este vacío es el que se va a representar como la succión que genera el pistón cuando se desplaza del punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, libera un volumen y al generar una liberación de volumen, el aire tendría que ocupar ese volumen. Entonces, a eso se denomina depresión por el desplazamiento del pistón. ¿Ok? Entonces, miren el mecanismo, cómo se ha hecho, ¿no? Entonces, genera ese tipo de depresión. Anteriormente, la válvula de escape, que es esta, tendría que haber dado espacio a que
los gases quemados salgan al exterior a través del tubo de escape, el silenciador y la atmósfera. Entonces acá tengo el desplazamiento de la válvula de escape. H sub E es la altura de alzada de la válvula de escape. H sub A, esta gráfica, me indica la altura de alzada de la válvula de admisión. El intercalo entre lo que es el inicio de admisión y el final de escape se denomina delta phi o ángulo de traslape valvular. Entonces acá, esta coincidencia antes del punto muerto superior y después del punto muerto superior es en el ángulo en el cual ambas válvulas están abiertas y se la denomina ángulo de traslape valvular. Muy bien. Ok. ¿Alguna consulta? Preguntas. La gráfica es bien compleja. Esta gráfica fue tomada del Hobach. Sí. Ajá. Entonces, acá estaríamos en una, diría que esto es un motor boxer, ¿ok? Para que el pistón no cambie de... El pistón al final puede ser vertical, en B, pero es el pistón. La gráfica correspondería a un motor boxer, lateral, y su filtro estaría en la parte superior y a través de ese tubo de ingreso, desde el filtro de aire hasta la zona donde va a estar, en este caso, el carburador, el venturi o la parte donde se estrecha la garganta del carburador, generan depresiones. Y estas depresiones son estas variaciones. Esta vertical, la delgadita, es la presión atmosférica, acá, desde acá arriba. El eje estaría invertido. En un eje cartesiano estaríamos hablando del eje X, que correspondería a la presión, acá tenemos eso, y el eje Y, pero en la parte negativa, a la altura. En este caso está como Z. El eje Y a la altura con respecto a el punto cero. Entonces, ese descenso hacia la zona de la válvula de admisión me va mostrando estas variaciones de la presión. La primera variación de la presión es delta PF, que corresponde al filtro. Si el filtro está muy sucio, eso va a ser también más amplio, ¿no? La resistencia va a ser mayor. Y eso se va a sumar a la resistencia de la venturi y va a generar mayor depresión. Mayor depresión no quiere decir que ingrese mayor cantidad de aire, pues solamente indica que hay mayores niveles de resistencia hidráulica. Entonces, sí. Ajá, con carburador. Ah, es similar porque solamente desaparecería esta zona y este gráfico, esta parte del carburador, chao. Esta zona del venturi ya no habría porque en el motor de inyección no tenemos venturi, pero sí tenemos aleta de aceleración en esta zona y quizá tenemos MAF acá. El MAF es una obstrucción también porque es un pequeño cono de plástico que obstruye el paso del aire. Es un medidor de flujo de aire, el MAF con F. Y la mariposa de aceleración generaría este mismo nivel de depresión, que está en línea punteada, hasta llegar acá. Y también tenemos que considerar perdón, Jorge, tenemos que considerar de que el motor de inyección electrónica tiene mayores curvaturas de entrada en su múltiple de admisión, en la manguera de succión. Su filtro no está pegado al motor, sino está detrás del farol delantero. Entonces, hay mayores curvaturas y longitudes mucho mayores en este tubo de admisión. No está así recto como en este caso. Perdón, Jorge, querías decir algo. Vas a disculpar, te corté.
Ingeniero, Entonces, ahora eso uno es, que, sí, perdón. Jazz, Ingeniero, échale. disculpe, ahora uno que es sobrealimentado, turboalimentado, ¿cómo sería la gráfica? Según por lo que veo, esa gráfica, la recta baja, la que se dijo que a la altura de la transmisión, ¿esta va Ajá. a ser más Ah, apegada o cómo va a ser uno sí, sí. sobrealimentado? Ya, considerando de que esta es la presión atmosférica, esta vertical es la presión atmosférica con respecto a este punto cero, o sea, el desplazamiento en el eje X, en el eje de las abscisas va a ser la presión atmosférica. En un motor sobrealimentado, al ingresar acá el aire hacia el turbo, la presión se va a venir por acá. Ya no va a haber depresión. Se va a venir por este lado ya. Por acá va a bajar. Va a haber una resistencia acá, pero va a ser menor a... No va a ser tan bajo como la presión atmosférica. Va a haber una pequeña deformación por acá y va a continuar por acá. Entonces va a ser una presión mayor a la presión atmosférica, a esa vertical. ¿Ok? Sí, como un espejo hacia la derecha. Como si esta línea fuese la línea de división y un espejo se fuese a la derecha. Ahí va a ir. Ajá. Y esta gráfica de acá va a voltearse porque esta gráfica de acá, la presión de escape está sobre P sub 0. Vamos a ver. Esto es P sub 0. Esta línea. Ahí está P sub 0. Y la presión de escape, fíjense, está sobre P sub 0, sobre la presión atmosférica. Y la presión de admisión está por debajo de P sub 0. O sea que aquí hay depresión. Por depresión, por eso es que se llaman motores atmosféricos. El aire ingresa por la presión atmosférica que es mayor a la depresión en el múltiple de admisión y en el cilindro. Entonces, por ahí ingresa el aire. Cuando sea turbo, esto se va a voltear. Tengo una gráfica, creo, acá. Vamos a ir aquí. Acá está. Aquí está el turbo. Miren. La presión de escape está por debajo del turbo. Esta es la presión del turbo, la roja. La presión del turbo. Y la presión de admisión está sobre la presión de escape. Se ha volteado. A ver, memoricen esta gráfica y vayamos a ver esta. No está al revés. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el turbo va a generar mayor empuje sobre el pistón y mayor llenado de la cámara, porque el aire va a ingresar con la presión que vaya a generar el turbo. Acá en este motor, en esta gráfica, el aire ingresa con la presión atmosférica y depende de las resistencias hidráulicas que haya en el tracto de admisión. Entonces hay muchas dependencias de factores pues, que por ahí no han sido adecuadamente mantenidas, voy a decir, ¿no? Limpiadas, corregidas, como el filtro, aglomeración de barro por acá, va a disminuir y el diámetro real de entrada y obviamente va a generar mayor resistencia hidráulica. ¿Okay? Entonces, en esta gráfica, esta es la gráfica de alzada de la leva de escape o de la válvula de escape. Esta es la forma de alzada de la leva. Coincide luego en este punto, en el punto R, acá, en la vertical R, con la alzada de la válvula de admisión. Estas alzadas se las diseña al momento de diseñar la leva. O sea, ustedes tienen una asignatura que se denomina, creo que es teoría mecánica, teoría de mecanismos, algo así. Antes esa materia se llamaba teoría de máquinas y mecanismos. Ahora no recuerdo cómo se llama. Cinemática de los mecanismos, esa es. En esa asignatura ustedes pueden diseñar la leva de acuerdo a las exigencias de aceleración, velocidad de alzada, entrada de aire y obtienen este perfil, HE, y para admisión HA. En función a eso se va a determinar cuáles van a ser los ángulos de traslape valvular.
Esta otra gráfica, ¿qué es? Está en presión megapascal, del 1 al 3, del 3R al 2 y luego al 4. Esta es la gráfica de la presión desglosada. ¿Recuerdan el diagrama desglosado de presiones? Acá está. Es esta partecita. 1, 3, R2, 4. Es de este 1, esta gráfica. 1, 3, R2, 4. Entonces, es como desdoblar, solamente que en 2 páginas, ¿no? Ya no en 4. Solamente escape y admisión. Y ahí tengo mi diagrama desglosado del intercambio de gases. ¿Ok? Ya un ejemplo. Ok, Jazz, ok. Bueno. Bueno, esto ya repitiendo lo que es el cruce de válvulas, el traslape valvular, la apertura de escape y luego de admisión. Podemos notar de que acá las alturas son distintas. O sea que esta válvula, en el diseño de la leva, esta válvula de escape abre menos en altura que esta de admisión. Puede haber ese caso. O sea, puede haber no solamente apertura de válvulas con ángulo variable, sino también con altura variable. Honda también diseñó y construyó los primeros motores con variación de altura de válvula. Variable en función a las RPMs. En bajas RPMs, bajas alturas, en altas RPMs, mayores alturas. Entonces, Honda hizo mucho una época, en los años 90 sí que dominó todo lo que era la parte automotriz, hizo grandes adelantos que posteriormente se aplicaron en los motores. BBTI en los años 80, Toyota inventó BBTI en los años 80 y miren, ya todas las marcas tienen BBTI. ¿Por qué el motor 3A solamente tiene 2 válvulas y el motor 4 o GA13 tiene 4 válvulas? Porque al final la suma de diámetros hace de que el área de admisión sea mayor. Fíjense acá, el área de admisión es 6.2 centímetros cuadrados con esa válvula, pero en ese mismo espacio se puede poner 2 válvulas de admisión, 9.1 centímetros cuadrados. Y mejor aún si tiene 3 válvulas, 9.4 centímetros cuadrados. Mientras mayor sea la ventana de entrada de admisión, mayor va a ser la cantidad de gases frescos que van a ingresar hacia el motor y esto permite pues un mejor funcionamiento del motor. ¿Okay? Un mejor llenado del motor y cuando vaya a dispararse la chispa, obviamente va a generar mayor potencia en funcionamiento. Lo mismo sucede con escape. La ventana de escape acá tiene 5.3 centímetros cuadrados, 6.3 con 2 válvulas, 7.6, unas válvulas ligeramente más grandes, ¿no? De mayor diámetro, al filo ya. Si la ventana es mayor, obviamente va a ser más fácil evacuar los gases quemados por esas ventanas de escape. Sí. Ajá. Ajá. Las de admisión, como somos motores atmosféricos, dependen de la fuerza del aire y de las resistencias hidráulicas, mientras que las de escape no trabajan tanto en dependencia de las resistencias del aire, sino que al empuje del pistón. El de acá, cilindro, y las valvulitas pues son suficientes para poder evacuar esa cantidad de gases que tenemos en el cilindro. Entonces, por eso la ventana de admisión es mayor a la ventana de escape en su sumatoria total, ¿no? En su sumatoria final. Este es el ejemplo que tenemos en el taller. Admisión 9.1 centímetros cuadrados y escape 6.3 centímetros cuadrados. Que obviamente es mucho mejor que su variante anterior, que era esta. Algo relativo así, ¿eh? Muy bien, George. Una consulta,
Los gases quemados que van a evacuarse, y puede haber algunos cuantos gases que no salgan todos, con los gases ya mezclados, digo, la mezcla cuando ya está entrando a la emisión, se pueda volver a Ajá. combustionar los gases quemados que aún permanezcan, porque no creo que salgan todos, o si salgan todos los gases quemados. No sale el 100%. Hay un coeficiente de gases residuales, se denomina, que oscila entre el 2 al 10%. O sea, puede quedar en el mejor de los casos un 2% de gases quemados del total del cilindro, o en el peor de los casos puede quedar 3 hasta 10%. Entonces, el 10% del volumen total del cilindro podrían estar ocupados por gases quemados. Entonces, eso es una gran pérdida, ¿no? Porque ese volumen de 10% debería de ser utilizado por gases frescos que participen en la combustión y que puedan generar potencia. Porque si queda gases quemados en el cilindro, es como tener ceniza en una parrilla. Cuando tienes solamente ceniza y quieres hacer más fuego, la ceniza no te ayuda porque no va a quemar. Simplemente está ahí, hace bulto. Entonces, ese es el aspecto de tener gases quemados residuales del anterior ciclo. Es mejor que se evacúe lo más que se pueda. Gracias. Muy buena tú. Ok. Entonces, la apertura de escape óptimo se obtiene en el laboratorio y miren, el ángulo de apertura del cigüeñal para escape, el óptimo es variable de acuerdo a las RPMs. Si acá tuviésemos una escala de ángulo, fíjense, trazando verticales en estos puntos de máximos, tendría distintos ángulos para distintas RPMs. Y eso es lo que se hace con el BBTI, tratar de ubicar estos puntos de apertura de válvula en función al ángulo del cigüeñal para cada frecuencia de rotación. Entonces, ahí se hace una optimización de la evacuación de los gases de escape y ocupar mayor cantidad de cilindro. Pueden haber traslapes valvulares que generan un efecto negativo. Por ejemplo, de que cuando el traslape valvular es demasiado temprano y la presión de los cilindros es mayor a la presión de admisión y también a la de escape, los gases de escape puedan, en vez de salir solamente por escape, puedan también escapar o salir por admisión. Están saliendo por ambas válvulas. Entonces ahí quizá no se considera adecuadamente las fuerzas inerciales del flujo de aire. Entonces hay una teoría de flujo de aire, de fuerzas inerciales, por las cuales se diseña o se calcula los ángulos del traslape valvular. Entonces eso los vamos a ver en clases, ¿ok? Para ver efectivamente cómo es de que trabajan estos flujos inerciales del traslape valvular. Y esto es lo que hace rato mencionábamos, la función del turbocompresor. El turbocompresor acá, accionado por la turbina en los gases de escape. Acá los gases de escape salen, al momento de salir pasan por la turbina haciendo girar al turbocompresor. Y del otro extremo, en el mismo eje, el compresor genera depresión en esta zona, admite aire y comprime el aire entre esas aletas, entre los álabes, ingresando el aire a una presión PK con una temperatura TK. Entonces la presión PK es mayor que la presión atmosférica. P sub 0 es la presión atmosférica, la línea celeste. P sub K es la presión del compresor. ¿Vean? Entonces, esto permite de que el proceso de admisión genere una presión mayor a la presión de escape. Y ahí ese trabajo ya se hace positivo porque el aire va a ingresar con fuerza sobre el cilindro, el pistón, y el pistón no va a tener que hacer el trabajo de succionar, sino que el aire lo va a empujar al pistón,
Quizá no es muy significativo el empuje de este aire a presión, pero trabaja generando un trabajo positivo, un trabajo de intercambio de gases positivo. Entonces, ese es el primer aporte que realiza el motor con sobrecargador, turbocargador. Muy bien. Preguntas. Ajá. Antiguamente, voy a decir 60s, 80s del anterior siglo, se decía que el diámetro de escape es al 80% del diámetro de admisión. O sea que el diámetro de escape es igual a 0.8 por diámetro de admisión. Si se manejaba y se cumplía prácticamente en todos los motores esa regla. Entonces, es una fórmula empírica, una dependencia empírica de los diámetros de las válvulas. Pero en la actualidad ya no te puedo decir eso. ¿Por qué? Porque estas válvulas, fíjate, estas de admisión son 3. Y aquí a simple vista parece que son menores en diámetro a estas 2 de escape, ¿no? Entonces acá esa regla ya no se cumple. En este tipo de construcción de 2 válvulas sí, y era dependiente. Pero en estas no, el objetivo es de que la suma de las 3 válvulas, de las áreas de las 3 válvulas, sea lo más alto posible. Entonces 9.4 es mayor que 9.1 y obviamente es mucho mayor que 6.2. Entonces ese es el objetivo. Tenemos motores en el taller que tienen estas 5 válvulas. Entonces, estando en el taller vamos a poderlas verificar y vamos a ver cómo es que se accionan y para qué sirven. ¿Ok? Ok, George. Entonces, ese es el objetivo de generar sobrepresión, de que si bien el momento del escape tenemos una presión mayor a la presión atmosférica, la presión de admisión sea mucho mayor que la de escape y genere un empuje sobre el pistón. Y ahí vuelvo a manifestar de que acá tengo positivo generando un trabajo positivo sobre el pistón. Entonces acá ya cuando el motor es con sobrepresión o sobrealimentado, con turbo, entonces tendríamos un trabajo mecánico de admisión y de expansión positivo. Lo que sería negativo sería escape y compresión. Entonces, ahí hay un pequeño aporte. Debe ser un 0.1, un 0.01 del total de energía, pero es un aporte, o sea, es positivo. Y ahí tengo los esquemas de turbos que se tiene en los motores a diésel. Este es un motor a diésel, donde la salida de escape, fíjense, la salida de escape genera un empuje sobre la turbina. De la turbina pasa al catalizador, al filtro de partículas, al DPF, el DPF hacia el silenciador y a la atmósfera. El impulso, la presión que genera sobre la turbina en el mismo eje hace que el compresor absorba aire a través del filtro de aire. En esta cámara lo comprime, en los álabes lo comprime y de acá para allá hasta los cilindros envía aire con una presión P sub K, o sea, presión de compresor y temperatura de compresor. El aire se calienta. Pasa al intercooler. En los motores a diésel se tiene intercooler porque el aire que calienta se dilata. Entonces ese aire lo tengo que enfriar. Por lo menos que lo enfríe unos 5 grados, excelente, 2, 5, 10 grados sería ideal, pero lo enfría. Y al momento de enfriarse aumenta su densidad. Y ese aire es el que ingresa a las respectivas cámaras de cada cilindro. Acá hay un sistema de control de emisiones, el EGR, Exhaust Gas Recirculation, el EGR.
Es un sistema diseñado para poder disminuir las emisiones de NOx en función a bajar las presiones y las temperaturas durante la combustión. Es como echarle ceniza otra vez durante la combustión. El GR lo que hace es recircular gases quemados. Entonces tengo ese sistema. ¿Preguntas? Disculpe, ingeniero, ¿me puede explicar sobre el concepto de turbolag? Es que no sé si mi concepto está muy bien, está bien lo que sé. ¿Me voy a explicar cómo es el turbolag, por favor? Perdón, ¿repites qué término dijiste? Turbolag, ingeniero. Para ver si el concepto que es un concepto, pero no sé si es el adecuado. Turbolag. Quizás sea una marca registrada, Turbolag, no tengo información sobre eso, pero quizás si me explicas qué es, te lo pueda ampliar. Bueno, a lo que sabía que el turbolag era cuando el turbo está acelerando, ¿verdad? O sea, el turbo funciona por los gases de escape, ¿verdad? Y Ajá. a lo que entendía, ingenieros, que cuando el turbo está acelerando por múltiples, o sea, los gases, hay mayor cantidad de gases que pasa por la turbina. Ajá. Obviamente, cuando la emisión, creo que el compresor creo que no absorbe todo y hace que pierda un poco de fuerza, o sea, de golpe el coche. A lo que entendía, pero quería saber un concepto tuyo si es que era adecuado. Mm, ya, más o menos ya te entendí. Cuando funciona la turbina, tiene un rango también óptimo de aceleración o de velocidad angular. Si el motor gira a 2000, 4000 RPM, el cigüeñal, su máximo, y en plena potencia, el turbo está entre 50.000 a 100.000 RPM. Entonces, si es que este esquema, por ejemplo, está incompleto, le falta una wastegate, un sistema de descarga de presión. O sea, no todos los gases están obligados a pasar por la turbina, porque si acelero más allá de 100.000 RPM, la cantidad de aire que ingresa comienza a generar acá turbulencia y ya no ingresan hacia los álabes. Entonces, en vez de generar presión, solamente genero pérdida. Entonces, acá se tiene una válvula desde este punto hasta ese punto, así, de bypass, que a veces es controlado de forma mecánica mediante vacíos de presión y todo esto, y en la actualidad es controlado por sistemas electrónicos. Entonces, ese es un aspecto importante del control del turbo. Y la válvula wastegate es la que va a generar esa descarga. Entonces, lo recomendado es de que el turbo esté trabajando entre 50.000 hasta 100.000 RPM. Y para eso, obviamente, tiene su lubricación, tiene su balanceo, hacer turbinas. Balancear turbinas son una especialidad muy, muy aparte de la parte mecánica, lo cual hace de que se enriquezca demasiado el aspecto de el mantenimiento de turbos, ¿no? Obviamente, su aplicación en los motores a diésel hace de que las piezas sean considerablemente grandes y observables, pero también hay motores pequeños. Por ejemplo, si se van a Cruise y quieren esos autitos pequeños de Chevrolet o Mazda de 1000 centímetros cúbicos, de 900 centímetros cúbicos, 1200, etcétera, vienen con turbo. Y los turbos son pequeñitos también de acuerdo a la cilindrada. Igual tienen que cumplir los criterios de balanceo, de aceleración, de presiones de descarga y esos aspectos que son muy importantes para el mantenimiento del turbo. ¿Ok? Jazz, no sé si he contestado tu pregunta, pero sin embargo, si es que hubiese alguna otra duda en las clases presenciales, vamos a ampliarlas. ¿Ok? Muy bien.
La cantidad de carga fresca que ingresa en el proceso de admisión hacia los cilindros depende de los siguientes factores. Esto ya lo hemos repetido muchas veces. La resistencia hidráulica en el sistema de admisión que disminuye la presión de la carga suministrada en la magnitud delta P. Esto ya lo hemos entendido. Lo que mencionaba Jazz, la existencia de una gran cantidad de MR, masa de residuales de productos quemados en el cilindro de un anterior ciclo que ocupan parte de su volumen, también perjudica. El calentamiento de la carga fresca por las paredes del sistema de admisión y el espacio interior del cilindro en la magnitud delta T hace que eso disminuya la densidad de la carga. O sea, un calentamiento de la carga, pese a que estoy aumentando la presión, si se calienta, pues se dilata y disminuye la densidad. Entonces, eso también es un punto en contra del turbo. La presión en el cilindro al final del proceso de llenado y la existencia de resistencias en el sistema de admisión provoca que la cantidad de carga fresca que ingresa a los cilindros disminuya debido al decrecimiento de la densidad de la carga. Si se conoce el parámetro delta PA o la presión, delta PA sería la variación de la presión al final de la admisión o la presión misma al final de la admisión, se puede evaluar las influencias de las pérdidas hidráulicas. O sea, la variación de la presión de admisión sería igual a la presión del turbo o del compresor menos la presión de admisión. Y esta es la ecuación de Bernoulli aplicado a la zona de ingreso de carga fresca en el cilindro entre lo que es la entrada hacia el filtro de aire, esta zona, la parte izquierda, y la parte derecha en la zona de ingreso hacia el cilindro. Entonces, esta ecuación de equilibrio de energías, de balance de energía, me va a ayudar a determinar la velocidad de ingreso del aire, las resistencias hidráulicas B cuadrado más psi A de admisión, como parámetros variables del sistema de admisión. Entonces, la presión en el cilindro P sub A al final de la admisión, haciendo estos considerandos, se va a simplificar a esta presión. La variación de la presión de admisión va a ser igual a las características del sistema de admisión geométricas por la velocidad de entrada del aire en admisión por la densidad de la carga al interior del cilindro. Entonces, si quisiéramos evaluar de forma efectiva el proceso de admisión, tendríamos que aplicar estas fórmulas y hacer las mediciones en puntos específicos para tener estos coeficientes, estos valores de evaluación del sistema de admisión. Vean cómo la parte mecánica, esto de regular válvulas, verificar el giro de las levas y todo eso, había tenido su parte teórica, ligado precisamente a una mayor entrada de carga fresca hacia los cilindros. Entonces, estos coeficientes los voy a explicar en la siguiente presentación, donde voy a hablar precisamente del aprovechamiento de la presión P sub A, de la influencia de la presión atmosférica sobre el proceso de admisión. Muy bien. Ahora quedaremos jóvenes. A ver, ¿quiénes están acá presentes? Todos activen su micrófono. Presente, Lick. Yes. Ok. Buenas. Ronald está mirando su novela. Esta presentación y la otra, dos de admisión y las de válvulas, se las voy a pasar al grupo. Y pues vamos a enriquecer de esa forma nuestra parte. Oh, gracias, Jorge. Jazz también. Nuestro material. Pero ahora, el CENAMI y todo lo que es esto de la defensa del medio ambiente indican de que entre lunes y martes van a ser los días más críticos con respecto a la contaminación del aire. Hoy tuvimos 240 microgramos
por metro cúbico de aire, de partículas en suspensión, era muy alto. La observación de Jorge era de que 200 ya era extremadamente alto. Mayor a 100, obviamente. Y les mandé la tablita que publicaron los de este comité de La Paz. Y ahí dice que de 0 a 50 es lo normal. Estuvimos hoy día con 240. Y yo fui a la facultad esta mañana. Prácticamente no se veía el centro de la ciudad desde las alturas de la ceja de la autopista, no se veía nada del centro, totalmente cubierto, entonces altamente contaminado. Caminen con barbijo, por favor. Hay irritación en la garganta, yo lo pude sentir en una hora que estuve ahí, entonces pues es realmente preocupante, ¿ok? Estimo que el día miércoles podamos pasar clases, pero vaya a saberse mañana qué vayan a publicar. Muy bien. En función a lo que vayan a publicar mañana, el día miércoles podríamos pasar algo de teoría por medio virtual o no se puede.